Buenas tardes. Continuando con las clases de histología, vamos a ver dentro de la unidad 2 el tema de la célula. Vamos a analizar los componentes de la célula, el medio celular y los tejidos básicos. Los componentes de la célula. La célula proviene del diminutivo de cella, que significa hueco. Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La membrana de la célula está constituida por fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene el medio interno altamente ordenado y sujeto a un control homeostático. El citoplasma de la célula forma la mayor parte del volumen celular y en el que están inmersos los diversos organismos o orgánulos celulares. El núcleo contiene el material genético en forma de ADN, así como también de ARN, el material hereditario de los genes. Entonces, los componentes de la célula, en el citoplasma vamos a encontrar las mitocondrias, la membrana celular, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, los ribosomas y el aparato de Golgi, los cuales iremos describiendo a medida que transcurran las diapositivas. Luego también hay otros elementos que no están en todas las células, pero que pueden permanecer en algunos especializadas de ellas, como son microtúbulos, fibrillas y estructuras filamentosas, y flagelos y cilios. La estructura en esta visión tridimensional de la célula está compuesta por una membrana celular, luego están el citoplasma, el cual contiene los orgánulos u organelos, compuesto por mitocondrias, centriolos, vacuolas, lisosomas, retículo rugoso endoplásmico, retículo liso endoplásmico, fibras intermedias, los ribosomas, el aparato de Golgi y algunos microfilamentos y microtúbulos. Y la otra parte de la célula es el núcleo, el cual está formado por una membrana nuclear porosa y el contenido interno del núcleo es la denominada cromatina, que contiene el material genético de la célula. La membrana celular plasmática. Esta tiene un espesor de 7.5 a 180 nanómetros. Se define como la capa más delgada visible a nivel de la superficie celular con un microscopio óptico. Su composición varía entre las células dependiendo de la función o del tejido en que se encuentre, pero posee elementos comunes. Está compuesta por una doble capa de fosfolípidos, o sea, una capa bilipídica, por proteínas unidas no covalentemente a esa bicapa y por glúcidos o carbohidratos unidos covalentemente a lípidos o a las proteínas. En esta estructura de membrana es la que le permite a la célula la función de transporte, mecanismo de transporte que posibilita un fluido de intercambio de masa y energía entre el entorno intracelular y el extracelular. Y puede haber tres tipos de transporte: difusión simple, que son moléculas hidrosolubles; proteínas transportadoras, difusión activa a través de la bomba de sodio y potasio; o proteínas de canal, como se ven en los neurotransmisores. Luego, la otra función de la membrana celular es la señalización celular, o sea, posibilidad de transporte e interacción entre moléculas de células aledañas o vecinas o de una célula con su entorno. Funciona como receptor de hormonas. Glicocálix. Es rico en líquido tesular, contiene glicoproteínas, proteoglicanos y fibras. Interviene en la generación, estructura y funciones emergentes derivadas de las interacciones entre célula y célula.
Establece un microambiente extracelular necesario para el metabolismo y el reconocimiento celular. Funciones de la membrana plasmática. Protegen las células o las organelas del medio externo. Mantienen una forma estable de la célula u organela. Regulan el transporte de sustancias y energía hacia adentro o hacia afuera de la célula u órgano. Permite la comunicación entre las células adyacentes, permiten el reconocimiento celular y permiten motilidad en algunas células u órganos. Todas las membranas tienen en su estructura básicamente proteínas que flotan en una doble capa de fosfolípido. El fosfolípido tiene una función aislante y la proteína regula el intercambio de sustancias y la comunicación con el ambiente. En la estructura de la membrana celular pueden haber diferentes formas. Las membranas son mosaicos fluidos, diferentes proteínas que están en constante movimiento y que fluyen en un fluido viscoso de fosfolípido. Que en la capa, el fluido extracelular, el contenido intracelular, la capa bilipídica y proteínas intercaladas entre la capa bilipídica. Casi todas las moléculas biológicas son solubles en agua y todas las células están en un medio acuoso. Movimiento a través de la membrana. Hay un tipo de transporte que es el transporte pasivo, o sea, difusión de las sustancias a través de la membrana celular y siempre ocurre por gradiente de concentración, de mayor a menor concentración o viceversa. No se requiere energía. El fosfolípido y canales proteicos regulan que las sustancias pasan, pero no la dirección. Movimiento a través de la membrana, transporte activo. La célula utiliza energía para desplazar sustancias a través de la membrana contra un gradiente de concentración. O sea, la proteína sí controla la dirección del movimiento. Puede ser una dirección de menor concentración a mayor concentración a través de el aporte de energía. Aquí vemos los tres tipos de transporte. Transporte activo, a través de fuente de energía. Difusión facilitada, que es un transporte pasivo. Y difusión pasiva, que también es un transporte pasivo de mayor a menor concentración. Un ejemplo de la membrana plasmática con su capa bilipídica y intercaladas proteínas. El exterior de la célula, aquí ven la capa bilipídica, proteínas de membrana y la membrana plasmática. El interior de la célula y el exterior de la célula. Aquí ven los diferentes tipos de transporte, por difusión simple, o a través de una proteína transportadora, o a través de una proteína tipo canal. La proteína transportadora es difusión activa o transporte activo, y difusión simple y proteína de canal es transporte de tipo pasivo. El retículo endoplásmico rugoso. En las células nerviosas es conocido como cuerpos de Nils y está ubicado junto a la envoltura nuclear para que puedan introducirse los ácidos ribonucleicos mensajeros que contienen la información para la síntesis de proteínas. Es decir, el retículo endoplásmico rugoso siempre está en la vecindad del núcleo celular. El término rugoso se refiere a su apariencia en la microscopía electrónica, dado que a la presencia de múltiples ribosomas en su superficie. Es nombrado retículo endoplásmico granular, ergastoplasma o retículo endoplásmico rugoso. Aquí en el círculo ven el retículo endoplásmico rugoso. Otro ejemplo de retículo endoplásmico rugoso, y está formado por una serie de canales o cisternas que se encuentran distribuidos en todo el citoplasma de la célula. Son sacos aplanados en los cuales se introducen en cadenas polipeptídicas, las cuales formarán las proteínas no citosólicas que pasarán al retículo endoplásmico liso y luego al aparato de Golgi para su procesamiento y exportación.
Aquí ven una imagen esquemática del núcleo, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso. Y aquí ven los ribosomas. Retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso es un orgánulo celular que consiste en entramado de túbulos membranosos, interconectados entre sí y que se continúa con las cisternas del retículo endoplásmico rugoso. A diferencia de este, no posee ribosomas asociados a su membrana, de allí el nombre de liso. Y en consecuencia, la mayoría de las proteínas que contiene son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Está abundante en células implicadas en el metabolismo de lípidos y en el almacenamiento del calcio. Esta es una esquematización del retículo endoplásmico liso. Aquí ven lo mismo, la diferencia entre el retículo endoplásmico rugoso, que contiene los ribosomas, y el retículo endoplásmico liso, que contiene una serie de túbulos, pero no contiene ribosomas. La ultraestructura del retículo endoplásmico liso muestra que está formado por una bicapa lipídica también. Los retículos endoplásmicos lisos tienen diferentes variantes funcionales que solo tienen en común su aspecto y la ausencia de ribosomas. ¿Cuál es la función entre el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso? El retículo endoplásmico rugoso participa en la síntesis de proteínas que deben trasladarse a la membrana plasmática o a la membrana de algún orgánulo. En cambio, el retículo endoplásmico liso produce la mayoría de los lípidos requeridos para la elaboración de nuevas membranas de la célula, incluyendo glíceros, fosfolípidos y colesterol. El retículo endoplásmico rugoso lleva a cabo modificaciones en las proteínas como sulfatación, plegamiento y glicosilación. El retículo endoplásmico liso tiene función de detoxificación, o sea, transformación de metabolitos y drogas en compuestos hidrosolubles que puedan ser excretados. En la glucogenólisis, degradación de glucógeno para liberar glucosa. El retículo endoplásmico rugoso elabora los lípidos y proteínas integrales de las membranas de las células, además de enzimas como las lipasas, fosfatasas, ADNasas, ARNasas y otras. En cambio, el retículo endoplásmico liso es un reservorio intercelular de calcio en células musculares en las que se nombra retículo sarcoplásmico y adopta una conformación especializada relacionada con sarcómeros y túbulos T para ser reservorio de iones calcio. Y el retículo endoplásmico rugoso evita que las proteínas sean liberadas al citoplasma para no interferir con el funcionamiento de la célula. Solo lo hacen cuando es necesario, evitando la degradación de los componentes vitales de la célula. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un orgánulo formado por apilamiento de sacos denominados dictiosomas. Recibe vesículas del retículo endoplásmico rugoso que han de seguir siendo procesadas. Dentro de sus funciones se encuentra glicosilación de proteínas, selección, destinación y glicosilación de lípidos, síntesis de polisacárido de la matriz extracelular, y posee 3 compartimientos, uno proximal, uno intermedio y uno distal. Funciones del aparato de Golgi. Distribución y envío de productos químicos de la célula. Es una especie de sitio de almacenamiento de los contenidos celulares. Moléculas, modifica proteínas y lípidos que han sido construidos en el retículo endoplásmico y los prepara para distribuirlos o bien para expulsarlos de la célula según sea el caso. Entonces está una esquematización del aparato de Golgi conteniendo las cisternas, las diferentes vesículas secretoras y algunas llamadas también vesículas de Golgi. Es una microscopía electrónica del aparato de Golgi con su porción interna, su porción externa y su porción medial.
Mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos de aspecto, número y tamaño variable. Presentan también una doble membrana interna, externa e interna, que dejan entre ellas un espacio denominado espacio perimitocondrial. La membrana interna es plegada con crestas hacia el interior de la matriz mitocondrial y posee una gran superficie. En su interior posee generalmente una sola molécula de ADN, el genoma mitocondrial, típicamente circular, material genético de las mitocondrias. Posee ribosomas encargados de sintetizar proteínas a partir de información genética. Tienen una esquematización de la mitocondria con la membrana, con la bicapa de la membrana celular, externa, la interna en forma de crestas, la matriz mitocondrial, contiene ribosomas y ADN, membrana mitocondrial interna y externa y el espacio de la intermembrana. Función: interviene en el ciclo de Krebs, interviene en la fosforilación oxidativa, interviene en la cadena de transporte de electrones respiratorios. Una microscopía electrónica mostrando la imagen de una mitocondria normal. Lisosomas son orgánulos relativamente grandes formados por el retículo endoplásmico rugoso y empaquetadas por el complejo de Golgi. Su tamaño varía entre 0.1 y 1.2 micrómetros. Contiene enzimas hidrolíticas y proteolíticas que digieren los materiales de origen externo, que se denomina heterofagia, o si es material interno, autofagia. Son esféricos, redondeadas por una membrana simple. Son bolsas de enzimas que de liberarse destruirían todas las células. Las enzimas más importantes del lisosoma son lipasas, digieren lípidos; glucosidasas, digieren carbohidratos; proteasas, digieren proteínas; y nucleasas, que digieren los ácidos nucleicos. Y tienen los dos tipos de acción de los lisosomas. Tipo heterofagia, cuando el órgano proviene del exterior, como una bacteria, se forma la involución de la célula, formando vesículas endoplásmicas, fagocitosis. Luego es el término como se produce la fagocitosis. Luego se forma un fagosoma y luego a través de se forma el fagolisosoma. A través de la autofagia se forma en el retículo endoplásmico rugoso, luego se forma el autofagosoma y el autofagolisosoma a través de los lisosomas. Citoesqueleto. Las células poseen un andamiaje que permite el mantenimiento de su forma y estructura. Es un sistema dinámico que interactúa con el resto de los componentes celulares. Está formado por una serie de proteínas que se agrupan dando lugar a estructuras filamentosas, y sus elementos mayoritarios son microtúbulos, microfilamentos o filamentos intermedios, y a veces también cilios y flagelos. El núcleo. El núcleo es un orgánulo membranoso que se encuentra en el centro de las células, cuyo contenido no es uniforme. Contiene la mayor parte del material genético en forma de múltiples moléculas lineales de ADN conocidas como cromatina. Y durante la división celular, esta aparece en forma bien definida y se nombra cromosomas. Los conjuntos de genes de esos cromosomas se denomina genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlan la actividad celular regulando la expresión génica y su estructura. Su envoltura posee una doble membrana que rodea completamente al orgánulo y separa ese contenido del citoplasma. Consta de poros nucleares que permiten el paso a través de la membrana para la expresión genética y el mantenimiento cromosómico. Y presenta cuerpos subnucleares compuestos por moléculas de ARN y segmentos de los cromosomas. El nucleolo está implicado en la síntesis de ribosomas. Entonces aquí tienen el núcleo, la membrana nuclear porosa, la cromatina y el nucleolo. Lo mismo, la envoltura nuclear, el nucleolo, la cromatina y
el complejo de poros de la membrana. Medio de la célula. La matriz extracelular, sustancia, es del medio intersticial o intercelular. Es el medio extracelular. Es el conjunto de materiales extracelulares que forman parte en un tejido y es un medio de integración fisiológico de naturaleza bioquímica compleja donde están inmersas las células, cuya importancia radica en ser un componente cohesivo y medio logístico de integración de las diferentes unidades funcionales celulares. Puede ser de una forma fibrosa, de una forma amorfa o puede tener, como se denomina, líquido celular. Su composición, sustancia fibrosa de la matriz extracelular. Las fibras que componen la matriz extracelular pueden ser de varios tipos: colágenas, elásticas y microfibrillas. Colágenas son las más importantes. Son producidas por los fibroblastos, que también dan lugar a fibras elásticas. Están presentes en todo tipo de tejido conjuntivo, en particular tendones, ligamentos y las fascias. Las fibras reticulares forman parte de una red de soporte, son inelásticas, presentes envolviendo órganos, son fibras compuestas por colágeno tipo 3. Y las fibras elásticas están compuestas por dos tipos de proteínas, la elastina y la fibrilina. Son fibras más delgadas que las fibras colágenas y abundan en tejidos conectivos laxos. La sustancia amorfa fundamental de la matriz extracelular está formada por glicosaminoglucoronanos estructurales que son polisacáridos. Entre este tipo destacan, por ejemplo, el ácido hialurónico. Y glicosaminoglucoronanos de secreción, también polisacáridos. El más importante es la heparina, una secreción trombolítica, es decir, que impide la coagulación de la sangre. Y su función es rellenar los espacios de las células, permite la compresión y estiramiento de las células, degradan los desechos tóxicos que no necesita el cuerpo y permite también la regeneración de tejidos. Tienen ejemplos, sustancia amorfa fundamental y también otro tipo de sustancia amorfa intercelular o la matriz extracelular. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.